Hola, buenos días. Mi nombre es Annelies Scheffer y voy a hablar de mi proyecto de investigación metodológica, el cual lleva por título Tatuajes, historias narradas en la piel. Los tatuajes en la construcción identitaria de los sujetos. En una primera instancia, yo solamente le había puesto por título Tatuajes, historias narradas en la piel, y después, a sugerencia de mi profesor, me di cuenta que necesitaba ampliar el título para que así tuviera cabida el objeto de investigación. Por eso es que decidí agregarle los tatuajes en la construcción identitaria de los sujetos. En el planteamiento del problema, yo me hice la siguiente pregunta. ¿Qué lugar ocupan las prácticas artísticas de los tatuajes en la construcción identitaria de los sujetos posmodernos? Cuando me hice esta pregunta en el planteamiento del problema, me di cuenta de dos cosas, de que yo ya había hecho un recorte del objeto de estudio. El primer recorte que hice fue considerar a las prácticas de los tatuajes como prácticas artísticas. Yo ya no lo estoy considerando una práctica social o cultural. Yo ya no me cuestiono eso. Yo ya doy por entendido que las prácticas o las performances de los tatuajes para mí son prácticas artísticas. Las considero prácticas artísticas. Por eso es que estoy estudiando el fenómeno desde el lado, si se quiere, de lo artístico. Y el segundo planteamiento que me hice, el segundo recorte que me hice, es que yo no iba a pensar en la construcción identitaria de los sujetos a lo largo de la historia o en muchos periodos históricos, sino que yo estoy hablando de los sujetos postmodernos, de la posmodernidad. Ustedes se preguntarán qué fue lo que a mí me motivó personalmente para empezar a estudiar este fenómeno, qué fue lo que despertó en mí esa curiosidad que hizo que yo quisiera saber más sobre estas prácticas performáticas y cómo estas prácticas performáticas de una forma u otra influían en la personalidad o en la identidad de las personas, cómo la construían y la hacían a esa persona. A mí me llamaba la atención que había cada vez más personas tatuadas, incluso personas que yo conocía, que uno conocía o que conoce, que por su personalidad tal vez conservadora o eso, nunca te imaginaste en la vida que se iban a poder hacer un tatuaje. Cada vez veía más, ¿no? Cada vez veía más, y no solo entre los jóvenes o los adolescentes, sino también entre muchas personas adultas, personas que nunca se habían hecho un tatuaje en su vida y que las veía con tatuajes. Y lo que más me llamaba la atención era con tatuajes visibles. También me llamaba la atención eso, por qué algunos tatuajes quedaban a la vista y por qué otros tatuajes no se hacen a la vista o no están a la vista. Entonces, una de las primeras cosas que a mí me empezó a hacer ruido es decir, pucha, ¿por qué cada vez más cantidad de personas se tatúan? Después uno comienza, porque uno ve a esas personas, se pone a charlar, a conversar con las personas. Cuando me puse a conversar y a charlar con esas personas, me di cuenta que esos tatuajes que tal vez compartían el motivo, lo compartían con otra persona, porque tenía un tatuaje similar o parecido, la significación era completamente diferente. Cada persona le daba un significado propio, personal, a ese tatuaje, bien relacionado con su historia de vida, con cosas cruciales, importantes, las que yo llamo un antes y un después en esas historias de vida. Asumían que esas cosas que les habían pasado habían influido en su personalidad, en su identidad. Y que eso de narrarse esas historias, de contarse esas historias en la piel, era muy importante para recordar de dónde vengo, qué me pasó, a dónde estuve. Narraba con anterioridad, me llevó a hacerme la siguiente pregunta. ¿A qué se debe que mayor cantidad de personas decidan narrar a través de sus tatuajes momentos o experiencias importantes, cruciales o bisagras en su vida? ¿Qué hace que las personas recurran a la performance o a la práctica artística de los tatuajes para narrar, para contar sobre su propia piel, poniendo a su cuerpo y a su piel como soporte artístico para narrar esos pedacitos o esas historias de vida? Esa fue la pregunta
que disparó todo el trabajo. ¿En qué contexto se inscriben estos fenómenos o estos hechos que nosotros pretendemos estudiar a través de esta investigación metodológica? Todas estas personas a las cuales nosotros les vamos a pedir que nos narren, que nos cuenten la historia de la sublimación de esos tatuajes que ellos llevan sobre su propia piel, están inscriptos dentro de un contexto que nosotros ya dijimos al principio, posmoderno. Ese contexto posmoderno, a su vez, está atravesado por un montón de paradigmas. Los paradigmas son diferentes formas de ver y de comprender al mundo que tenemos los sujetos. Entonces, esos paradigmas que condicionan a los sujetos posmodernos son los que nosotros vamos a tratar de entender y describir a través de la parte teórica, a través de la parte conceptual, relacionándolos con los trabajos que nosotros vayamos encontrando. Algunos de esos paradigmas que nosotros vamos a encontrar, que son de corte algunos filosóficos, otros de corte social o cultural, son los que ustedes ven en pantalla: el paradigma filosófico existencialista, el paradigma psicoanalítico y de allí la sublimación, el arte posmoderno con la multiplicidad de significados, la famosa modernidad líquida con la mundialización, la globalización, y el paradigma educativo crítico transformador, que para mí es muy importante porque es el que nos va a permitir, el que nos va a habilitar el diálogo con el otro, con ese otro que se inscribe, que se tatúa sus propias historias en la piel. Este ensayo metodológico tiene un objetivo general. El objetivo general es ese que se ve en pantalla: evidenciar que el tatuaje, como toda obra o como todo discurso artístico, tiene un fin y un propósito que va mucho más allá de lo meramente estético. Bueno, aparte del objetivo general, nos encontramos con dos objetivos específicos. Uno de ellos es poder argumentar que el tatuaje es mucho más que una moda, es mucho más que una tendencia. Es parte fundamental en la construcción identitaria de algunos sujetos. ¿De qué sujetos? De los sujetos posmodernos, sobre todo de los jóvenes y de los adultos entre los 30 a 40 años. Y por el otro lado, poder examinar esto de cómo influye o cómo modifica la performance de los tatuajes, tanto en el sujeto que decide narrarse o contarse la historia sobre su propia piel, aquel que es soporte del objeto artístico, y en aquel otro, el tatuador, que es el creador, que es el artista que plasma, que narra esas historias en la piel. ¿Cómo modifica tanto a uno y a los otros? Porque entran en juego justamente las subjetividades de los sujetos. Bueno, el presente trabajo de investigación metodológica es de gran alcance y relevancia social, o sea que siempre hemos visto al arte como una forma de expresión o como una forma de comunicación, como una gran herramienta de expresión y de comunicación que tiene el ser humano. Pero ahora le vamos a encontrar otra mirada, le vamos a dar otra mirada, y es poder pensar al arte como parte fundamental en el desarrollo y la adquisición de las identidades posmodernas, sino que además se hace necesario pensar que para poder entender, comprender o leer esas narrativas que son parte de la identidad de las personas, vamos a necesitar tener otra mirada sobre el otro, otra manera de dialogar con el otro. Ahora se hace necesario poder pensar qué otras herramientas voy a habilitar para poder mirar a ese otro, para poder encontrarle significado o pluralidad de significados a esas historias narradas en su piel. Bueno, ahora sí vamos a desarrollar lo que es el marco teórico. Bueno, dentro del marco teórico tengo que decir que lo que hice fue comenzar a buscar material que se relacionara con mi tema de investigación. No es abundante la cantidad de material que hay a disponibilidad, pero sí es, primero, muy rico, y segundo, muy nuevo. Estamos hablando de material del año 2019, del año 2020, y me gustó mucho lo que encontré porque
no solamente lo toma desde el lado de la subjetividad a través de un análisis psicoanalítico, como es el caso de Aguerre de Ángeles, que escribió Los sentidos y los significados del tatuaje. Los sentidos y los significados del tatuaje en los adolescentes o en las personas jóvenes, y habla no solamente del sentido que le da a la persona que se lo hace, sino también de cómo quedan habilitados esas narrativas o esas historias para el otro que me está mirando, para el otro que me está contemplando. O sea, yo soy un libro abierto, una historia abierta que invita al otro al diálogo conmigo. Me pareció sumamente interesante. Y otro trabajo que me pareció muy interesante fue el de Romeo Urrea, que es muy nuevo, es del año pasado y que habla del uso de los tatuajes, cómo influyen en la identidad, muy cerquita a lo que nosotros veníamos planteando, pero me gusta porque habla desde la parte ve al fenómeno como una performance artística, como un hecho social. Entonces se pregunta sobre todos los sujetos que intervienen, no solamente sobre el hecho artístico y analiza el hecho artístico, sino también los sujetos intervinientes, el sujeto tatuador o el artista o el creador, y el sujeto que decide tatuarse esas historias en su piel para transformarlas o formarlas parte de su propia identidad. Además, también se hizo un trabajo de investigación sobre el tatuaje a lo largo de la historia, sobre el cuerpo como soporte del hecho artístico, y se analizaron todas las categorías de aquellos paradigmas que nosotros habíamos nombrado al principio, que eran parte del contexto de los sujetos posmodernos. Marco metodológico. Bueno, y para ir cerrando, nos quedaría un poquito hablar entonces de lo que es el marco, describir un poquito el marco metodológico. Se puede inscribir dentro de un enfoque metodológico cualitativo. ¿Por qué cualitativo? Porque nosotros no, a diferencia de los enfoques cuantitativos, nosotros no pretendemos probar, no pretendemos demostrar absolutamente nada, no pretendemos encontrar leyes universales aplicables a todo tipo, contexto y lugar, sino muy por el contrario, lo que hicimos fue hacer un recorte de la realidad y dentro del recorte de esa realidad poder estudiar estos hechos o estos fenómenos. Lo hicimos a través de una forma descriptiva. El tipo de estudio o el tipo de diseño es fenomenológico. El tipo de diseño fenomenológico lo que tiene de particular es que lo que hace es comparar las historias o las narrativas de las diferentes personas o de los diferentes sujetos y tratar de hallar dentro de esas narrativas qué cosas comparten en común. Se da en un relato, pero también se comparte y se da en el otro relato. Una vez que nosotros, a través del análisis de esas narrativas, que las hicimos a través de entrevistas, de preguntas abiertas, donde el sujeto puede explayarse y hablar, una vez que analizamos todos esos relatos, lo que vamos a hacer es realizar un informe que dé cuenta justamente de las cosas en común que comparten esos relatos de esas personas que han decidido hacerse tatuajes para contar historias o partes de su vida que han influido en su identidad, que han sido un antes y un después. Última diapositiva de esta presentación, de este PowerPoint. Lo que yo estoy compartiendo en pantalla son Nach y Boisa, dos raperos contemporáneos que tienen letras bellísimas, están basadas en sus propios relatos de vida, en todas aquellas cosas, ellos se experimentan en este existir, en este devenir, ser sujetos, en esta modernidad que nos tocó. Me despido. Los tatuajes en mi alma definen quién soy, son mis recuerdos, memorias que están pintadas en mi cuerpo. Así es. Cada uno de esos tatuajes que vos ves en el otro siempre tienen una historia. Son sus propias memorias inscritas ahí para que no se borren nunca más.